Cómo crear abundancia, por el Dr. Deepak Chopra. Abundancia es la experiencia en la que nuestras necesidades se satisfacen con facilidad y nuestros deseos se cumplen espontáneamente. Sentimos alegría, salud, felicidad y vitalidad en cada momento de nuestra existencia. La abundancia es realidad, y el verdadero propósito de este curso es penetrar la naturaleza de esta realidad. Cuando nos basamos en la naturaleza de la realidad y cuando reconocemos que esa misma realidad es nuestra naturaleza, nos damos cuenta que podemos crear cualquier cosa, pues toda la creación material tiene el mismo origen, y la naturaleza va hacia el mismo lugar para crear un grupo de nebulosas, o una galaxia de estrellas, o un bosque tropical, o un cuerpo humano, o para crear un pensamiento. Como ningún otro médico, el Dr. Deepak Chopra ha unido con éxito lo mejor del pensamiento occidental y oriental, combinando la conciencia con la tecnología moderna. Sus conferencias y publicaciones de vanguardia lo han colocado como líder mundial de la medicina de mente-cuerpo. Cuántica Activa presenta Cómo crear abundancia. La conciencia de la abundancia en el campo de todas las posibilidades con el Dr. Deepak Chopra. Toda la creación material, todo lo que podemos ver, tocar, escuchar, oler y saborear, está hecho del mismo material y proviene de la misma fuente. El conocimiento experimental de este hecho nos permite satisfacer cualquier deseo, obtener cualquier objeto material que deseemos y experimentar la plenitud y la felicidad en el grado al que aspiremos. Los puntos que se plantean en esta cinta se refieren específicamente a aquellos principios relacionados con la creación de abundancia material ilimitada. Estos mismos principios pueden aplicarse para lograr cualquier deseo, pues estos son los principios que la naturaleza utiliza para crear una realidad material basándose en una esencia no material. Antes de hablar sobre estos principios, quisiera tratar brevemente lo que la ciencia, y particularmente la física, dice sobre la naturaleza de este universo en que vivimos. La naturaleza de nuestros cuerpos físicos, la naturaleza de nuestras mentes y su interrelación. Según los teóricos del campo cuántico, todos los objetos materiales, ya sean automóviles, cuerpos humanos o cualquier otra cosa, están formados de átomos. Estos átomos están constituidos por partículas de información en un enorme vacío de energía e información. En otros de mis libros y mis cintas he explorado con detalle la naturaleza de la realidad cuántica. Aquí diré, sin entrar en mayores detalles, que la conclusión básica de las teorías del campo cuántico es que la materia prima básica del mundo es no materia, que la materia esencial del universo es no materia. Toda la tecnología está basada en este hecho, el cual rompe con la superstición del materialismo de hoy. El fax, la computadora, el radio, la televisión, todas estas tecnologías son posibles gracias a que los científicos ya no creen que el átomo, que es la unidad básica de la materia, sea una entidad sólida. Un átomo no es en lo absoluto una entidad sólida. Es la jerarquía de estados de información y energía en un vacío de todos los estados posibles de información y energía. La diferencia entre un objeto material y otro objeto material no reside en el nivel material. Por ejemplo, la diferencia entre un átomo de plomo y un átomo de oro no está a nivel material. Las partículas subatómicas, tales como los protones, los electrones, los quarks y los bosones que componen un átomo de oro o de plomo, son exactamente los mismos. Además, a pesar de que los llamamos partículas, no son cosas materiales, sino impulsos de energía e información. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre el oro y el plomo? Es la distribución y la cantidad de estos impulsos de energía e información. Toda la creación material está estructurada a base de información y energía. Todos los eventos cuánticos son básicamente fluctuaciones de energía y de información. Y estos impulsos de energía y de información son la no materia que compone aquello que consideramos materia. Así pues, es claro que la materia esencial del universo es no materia, y que además se trata de no materia pensante. ¿Qué es un pensamiento? No es sino un impulso de energía e información.
Creemos que los pensamientos son algo que ocurre exclusivamente dentro de nuestra cabeza, pero eso se debe a que los experimentamos como pensamiento lingüísticamente estructurado, es decir, dentro de una exclusividad verbal. Pero esos mismos impulsos de energía e información que experimentamos, como pensamientos, son la materia prima del universo. La única diferencia entre los pensamientos que hay dentro de mi cabeza y los que hay fuera es que los que están dentro los experimento en términos lingüísticamente estructurados. Antes de que un pensamiento se convierta en algo verbal y sea lenguaje, no es más que una intención. Es, una vez más, un impulso de energía y de información. En otras palabras, a nivel preverbal, toda la naturaleza habla el mismo lenguaje. Todos somos cuerpos pensantes en un universo pensante. Así como el pensamiento se proyecta y las moléculas de nuestro cuerpo se proyectan, también los impulsos de energía e información se proyectan en nuestro medio ambiente como eventos en el tiempo y el espacio. Detrás de la apariencia visible del universo, más allá del espejismo de las moléculas, del maya de lo físico, yace una matriz inherente, invisible y unitaria compuesta de una nada. Esta nada invisible silenciosamente organiza, instruye, guía, gobierna y obliga a la naturaleza a expresarse con infinita creatividad, con infinita abundancia y con una exactitud inequívoca para diseñar millones de patrones y formas. Las experiencias de la vida son una continuidad dentro de este generador de vacío, dentro de esta continuidad de cuerpo y ambiente. Son nuestras experiencias de alegría y dolor, de éxito y fracaso, de riqueza y pobreza. Aparentemente, todos estos acontecimientos nos suceden, pero a niveles muy primordiales, nosotros hacemos que nos ocurran. Los impulsos de energía e información que crean nuestras experiencias de vida se reflejan en nuestras actitudes hacia la vida misma. Nuestras actitudes son resultado y expresión de los impulsos autogenerados de energía e información. ¿Cuáles son los estados de conciencia? Los estados de información y energía que dan origen a la experiencia de riqueza en nuestras vidas. Por motivos prácticos y para recordarlos fácilmente, he creado una lista alfabética que representa los pasos para crear abundancia. De acuerdo a mi experiencia, para materializar la abundancia no es necesario practicar conscientemente las actitudes que voy a describir. Esforzarse por practicar conscientemente una actitud determinada o por cultivar un estado de ánimo puede causar estrés y tensión. Tan solo hay que conocer cuáles son estas actitudes, de la A a la Z, conocer los pasos que explicaré y estar consciente de ellos. Entre más conscientes estemos de esta información, más se estructurará en nuestra conciencia y en nuestro estado de alerta para que sin esfuerzo alguno se generen cambios de actitud y comportamiento espontáneos. El conocimiento tiene un poder organizador inherente. Es suficiente saber y estar atento a los principios. Entonces el conocimiento se procesará y se metabolizará en nuestros cuerpos, y los resultados serán espontáneos. Estos resultados no ocurren de la noche a la mañana, pero comienzan a manifestarse gradualmente en cierto tiempo. Así pues, comencemos con los pasos. Te recuerdo de nuevo que es suficiente leer la lista adjunta a la audiocinta una vez al día, o mejor aún, escucharla diariamente. En breve, notarás cambios espontáneos en tu vida y sentirás cómo fácilmente la abundancia y la riqueza llegan a ti. Comencemos. Paso A. La A representa apertura a todas las posibilidades, lo absoluto, la autoridad, la afluencia, la abundancia, el amor. La verdadera naturaleza de nuestra realidad y del universo es que es un campo abierto a todas las posibilidades. En nuestra forma más primordial somos un campo de infinitas posibilidades. Desde este nivel es posible crear cualquier cosa. Este campo es nuestra propia naturaleza esencial. Es nuestro yo interno que también se puede llamar el absoluto. Es la autoridad última.
Este campo es intrínsecamente afluente porque da origen a la diversidad infinita y a la abundancia del universo. La A del amor quiere decir ámate a ti mismo, ama a tu cliente, ama a tu público, ama a todos, ama al mundo. No existe un poder más fuerte que el amor. La B representa lo bueno y lo mejor. La evolución implica pasar de lo bueno a lo mejor en todos los aspectos a medida que pasa el tiempo. En última instancia, tener para nosotros lo bueno y lo mejor de todo. La gente que tiene conciencia de la riqueza se conforma solo con lo mejor, lo cual podríamos llamar el principio de lo mejor primero. Elige siempre todo de primera clase y el universo responderá dándote lo bueno y lo mejor. La C representa caridad y despreocupación. 1 billón de pesos en el banco sin la experiencia de la caridad y la despreocupación es un estado de pobreza. Por definición, la conciencia de la abundancia es un estado mental. Si constantemente estás preocupado por cuánto dinero necesitas, no importa cuánto dinero tengas en tu cuenta bancaria, eres realmente pobre. La despreocupación nos lleva automáticamente a la caridad y a compartir, porque la fuente de donde todo proviene es infinita, ilimitada e inagotable. La C también representa el conocimiento. El poder organizador se encuentra inherente en el conocimiento. El conocimiento de todo tipo se metaboliza espontáneamente y genera un cambio en la conciencia desde donde es posible crear nuevas realidades. Por ejemplo, al familiarizarte con el conocimiento de esta cinta, se crearán espontáneamente las condiciones para la salud y la abundancia. La D representa la ley de la oferta y la demanda. También significa dharma. Cada uno de nosotros tiene un dharma, un propósito en la vida. Cuando estamos en dharma, disfrutamos y amamos nuestro trabajo. Cualquiera que sea el servicio que ofrecemos, siempre existirá una demanda para él. Crea y reconoce la demanda para la cual has venido. Ofrece esta demanda y ten la seguridad de que su abastecimiento estará garantizado. La D también representa el diezmo. El diezmo significa dar sin condiciones ni ataduras una parte de nuestro ingreso. Cuando das, creas un vacío que incluso atrae más de lo que diste. Como dijo Emerson, sin un corazón rico, la riqueza es un espantoso pordiosero. La E representa la exultación o regocijo por el éxito de los demás, especialmente tus competidores y aquellos que se consideran tus enemigos. La F representa el hecho de que en cada fracaso se encuentra la semilla del éxito. La G representa la gratitud y generosidad, y el gran Dios. La gratitud y generosidad son atributos naturales de una conciencia de abundancia. Puesto que lo único que hay que perseguir es lo mejor, es decir, seguir el principio de lo mejor primero, ¿por qué no adoptar a Dios como el modelo a seguir? Después de todo, nadie es más afluente que Dios, y Dios es el campo de todas las posibilidades. La H representa hacerte feliz y humanismo. También representa el hecho de que estamos aquí para hacer felices a todos los seres que entren en contacto con nosotros. La I representa el poder de la intención firme. Es tomar una decisión inamovible, de la cual no podemos retractarnos. Es tener la mente unificada en el propósito. Este propósito debe estar bien definido y no debes dejar que se debilite por ningún otro interés en conflicto. Para adquirir riqueza o cualquier otra cosa en el universo físico, primero debes tener la intención y después tomar la decisión de lograrlo. La decisión tiene que ser inmutable y tiene que ser un propósito fijo que nada puede minar. El universo se hará cargo de los detalles y organizará las oportunidades. Simplemente debes estar atento para aprovechar estas oportunidades. La J representa el hecho de que no es necesario juzgar. Cuando renunciamos a nuestra necesidad de constantemente clasificar las cosas como buenas o malas, correctas o incorrectas, experimentamos mayor silencio en nuestra conciencia. Nuestro diálogo interno se acalla cuando soltamos la carga del juicio.
Es importante alejarse de definiciones, etiquetas, descripciones, interpretaciones, evaluaciones, análisis y juicios, pues estos crean la turbulencia de nuestro diálogo interno. La K representa el caleidoscopio en el campo de todas las posibilidades. La L representa el lujo. Adopta el lujo como tu estilo de vida. El lujo es nuestro estado natural. Cuando adoptamos el lujo como un estilo de vida, establecemos el preámbulo, las precondiciones para que la riqueza fluya. La M representa la meta y la brecha. Es importante tener una meta clara en tu conciencia, pero también es importante abandonar el apego a dicha meta. La meta está en lo que llamaremos una brecha, y en la brecha está la potencialidad que organiza todos los detalles necesarios para producir un resultado. Existe un mecanismo preciso a través del cual todos los deseos pueden concretarse y que se desarrolla en los 4 pasos siguientes. Paso 1. Te introduces en la brecha o espacio que existe entre un pensamiento y otro. Este espacio es la ventana, el corredor, el vórtex transformacional por medio del cual la psique personal se comunica con la psique cósmica. Paso 2. En esta brecha, tienes una intención clara de una meta clara. Paso 3. Abandonas el apego al resultado porque perseguir el resultado o aferrarse a él significa salirse de la brecha. Y paso 4. Permites que el universo se haga cargo de los detalles. Quizás en alguna ocasión intentabas recordar un nombre determinado, y aunque te esforzabas era inútil. Finalmente abandonaste el apego al resultado y de repente el nombre apareció en la pantalla de tu conciencia. Este es el mecanismo para satisfacer cualquier deseo. Cuando te esforzabas por recordar el nombre, la mente estaba muy activa y turbulenta, pero cansado y frustrado, finalmente te diste por vencido. La mente se acalló poco a poco, y cada vez más, hasta quedar quieta. Entonces, te deslizaste en la brecha donde liberaste tu deseo, y en ese momento te fue concedido. Este es el verdadero significado de pide y recibirás, o de toca a la puerta y entrarás. Una de las formas más fáciles y de menor esfuerzo para deslizarte dentro de la brecha es a través del proceso de la meditación trascendental. Y existe una técnica avanzada llamada el programa MTCD, que nos enseña cómo manifestar los deseos desde el nivel de la brecha. La N significa decir no a la negatividad. La O representa los valores opuestos en coexistencia que constituyen la vida misma. Felicidad y tristeza, placer y dolor, arriba y abajo, caliente y frío, aquí y allá, claro y oscuro, nacer y morir. Toda experiencia es por contraste y una no tendría sentido sin la otra. Un sabio dijo una vez que el hombre que nace ciego jamás conocerá el significado de la oscuridad, pues nunca ha experimentado la luz. Cuando logramos una callada reconciliación y una aceptación en nuestra conciencia de la coexistencia viva de todos los valores opuestos, entonces automáticamente dejamos de emitir tantos juicios. El vencedor y el vencido se conciben como 2 polos de un mismo ser. El no juicio lleva a acallar el diálogo interno y abre nuevamente la puerta hacia la creatividad. La O también representa la oportunidad de mantener una comunicación honesta y abierta. Cualquier contacto con un ser humano es una oportunidad de crecer y de satisfacer nuestros deseos. Lo único que hay que hacer es estar alerta a las oportunidades a través de una conciencia más desarrollada. La comunicación honesta y abierta abre los canales para cristalizar esas oportunidades. La P representa el propósito en la vida y la potencialidad pura. Estamos aquí para cumplir con un propósito y de nosotros depende hallar cuál es. Una vez que identificamos nuestro propósito,
el conocimiento de dicho propósito nos llevará a darnos cuenta que somos potencialidad pura. Es necesario que podamos expresar nuestro verdadero propósito en términos sencillos y claros. Por ejemplo, mi propósito en la vida es curar, dar felicidad a todos aquellos con los que entro en contacto y crear paz. Cuando conocemos nuestro propósito, abrimos las puertas al campo de la potencialidad pura. Los Vedas dicen: yo soy la potencia inmensurable de todo lo que fue, es y será. Mis deseos son como las semillas en el campo que esperan la llegada de la estación precisa, y es entonces cuando espontáneamente se manifiestan como hermosas flores, como árboles frondosos, como jardines encantadores y bosques majestuosos. Inherente al deseo está la semilla y el mecanismo para su realización. La P también significa producir dinero para los demás, ayudar a otros a hacer dinero y a que se cumplan sus deseos. Esta es una forma en que produciremos dinero para nosotros mismos y que lograremos con mayor facilidad la realización de nuestros sueños. La Q representa el quid, es decir, el cuestionar. Cuestionar el dogma, cuestionar la ideología, cuestionar la autoridad externa. Solamente cuando cuestionamos lo que la gente da por hecho, lo que la gente toma por verdadero, es que podemos romper con la hipnosis del condicionamiento social. La R significa el hecho de que recibir es tan necesario como dar. Recibir con humildad es una expresión de la dignidad de dar. La R también significa conciencia de la riqueza sin preocupación. La conciencia de la riqueza implica ausencia de preocupación monetaria. La gente verdaderamente rica jamás se preocupa de perder su dinero, pues sabe que cualquiera que sea su origen, su fuente es inagotable. En cierta ocasión, cuando discutíamos un proyecto de paz mundial con mi maestro, Maharishi Mahesh Yogi, alguien le preguntó: ¿de dónde va a salir el dinero? Sin titubear, contestó: de donde se encuentre en este momento. Y la S representa servicio y saber gastar. El dinero es como la sangre, debe estar en movimiento. Cuando nos aferramos al dinero, este se estanca. Para que crezca, es necesario moverlo. De otra manera se estanca y como la sangre coagulada puede ser muy dañino. El dinero es la energía de la vida que podemos intercambiar y usar y es el resultado del servicio que proporcionamos al universo. Tenemos que mantenerlo en circulación para que nos siga llegando. La T representa la trascendencia, el banco de talentos y la conciencia sin tiempo. Por mi experiencia, sé que sin la trascendencia personal la vida carece de belleza. Para vivir una vida plena es necesario rebasar toda frontera. Como dice el poeta Sufi Rumi, más allá de los conceptos de bueno y malo, existe un campo. Allí nos encontraremos. A través de la meditación, mi experiencia sobre la trascendencia me ha dado una estabilidad interior y un silencio que ninguna otra actividad puede opacar. Ese silencio permanece conmigo de manera que ninguna otra experiencia externa ensombrece mi conciencia y experiencia del ser. La T también representa la conciencia sin tiempo, en oposición a la conciencia limitada por el tiempo. La conciencia limitada del tiempo ocurre cuando renunciamos a nuestro ser por una autoimagen. Autoimagen quiere decir la careta social, el barniz protector tras el cual nos escondemos. En la conciencia limitada del tiempo, nuestro comportamiento siempre está influido por el pasado y anticipa y teme el futuro. La conciencia limitada del tiempo está cargada de culpa y dolor. Su raíz es el miedo. Causa entropía, vejez y muerte. La conciencia sin tiempo es la conciencia del ser. Un sabio de los Vedas dice: no me preocupo del pasado ni temo el futuro, porque mi vida está supremamente concentrada en el presente y la respuesta correcta acude a mí en cada situación en el momento que ocurre. Esto es también el estado de dicha. El ser no se encuentra en el ámbito del pensamiento, sino que se encuentra en la brecha entre los pensamientos. La psique cósmica nos susurra suavemente en esta brecha entre pensamiento y pensamiento. Es lo que llamamos intuición.
La conciencia limitada por el tiempo está en el intelecto. Calcula. La conciencia sin tiempo está en el corazón. Siente. La T también representa el banco de talentos. A fin de ampliar al máximo la creatividad y ofrecer el mejor servicio, hay que desarrollar un banco de talentos o reunir a un grupo de individuos cuyos talentos y habilidades individuales, al unirse, se conviertan en algo más que la suma de las partes. La U representa comprender la unidad detrás de la diversidad. Y la B representa valores, la verdad, la integridad, la honestidad, el amor, la fe, la devoción y la belleza. Tagore dice, cuando sentimos la belleza, la reconocemos como la verdad. La X representa expresar con aprecio honesto el agradecimiento hacia todos aquellos que nos ayudan. Y la Y es el yacimiento del vigor juvenil. Sentimos salud cuando nuestra identidad se refiere al ser. Cuando nuestras referencias son los objetos, es decir, que nos identificamos con objetos tales como situaciones, circunstancias, personas o cosas, cedemos nuestra energía al objeto de referencia. El resultado es que nos sentimos sin energía ni vitalidad. Cuando nuestra identidad proviene del ser, conservamos nuestra energía. Nos sentimos fuertes, poderosos y vivimos un vigor juvenil. Por último, la Z. La Z representa el zumo o chispa de la vida. Es apreciar la vida en toda su vitalidad y exuberancia. Es saber que existe solo una vida que se expresa en una diversidad de formas. Es tan solo saber que yo soy eso, que tú eres eso, y que todo esto también es eso, y que eso es todo lo que existe. Apreciar esta vida es saber que el poder está en el momento presente. Tagore, el gran poeta hindú, dijo, ese mismo flujo de vida que recorre el mundo, recorre mis venas bailando rítmicamente día y noche. Es la mismísima vida que germina en el polvo de tierra convirtiéndose en incontables hojas de hierba o que explota en oleadas cuajadas de flores. Esto es lo que él llama el latido vital de los siglos que en este momento danza en mi sangre. Estar en contacto con el latido vital de los siglos que en este momento danza en nuestra sangre significa tener el zumo o chispa de la vida. Es afrontar lo desconocido con despreocupación y libertad. Lo desconocido es el campo de todas las posibilidades en cada momento del presente. Esta es la libertad, más allá de lo familiar del condicionamiento pasado, más allá de la prisión del tiempo, el espacio y la causalidad. Como le dijo don Juan a Carlos Castaneda, no importa cuál sea nuestra suerte específica mientras la enfrentemos con total abandono. Esto es despreocupación, esto es la alegría, esto es la libertad, esto es el zumo de la vida. Estos son los peldaños para la riqueza ilimitada. La A a la Z de la prosperidad. Una vez más, no es necesario cultivar conscientemente una actitud hacia estos atributos. Solo es necesario estar consciente de ellos. Lee la lista todos los días, o aún mejor, escucha la audiocinta una vez al día y observa cómo tu vida cambia y se convierte en una expresión de la afluencia, de lo ilimitado, de la abundancia, de lo infinito y de la inmortalidad. Crea tanta riqueza como tu corazón desee. Satisface todos los deseos materiales y no materiales. Crea riqueza y gástala generosamente. Y después compártela y dásela a otros. Dásela a tus hijos, a tu familia, a tus parientes, a tus amigos, a la sociedad y a todo el mundo. La riqueza es el universo. Esta no nos pertenece, sino que nosotros le pertenecemos. Somos hijos privilegiados y el universo eligió compartir su riqueza con nosotros. Solo tenemos que poner nuestra atención en la abundancia y esta será nuestra. Lo único que cuenta es la atención. Un gran sabio de la India dijo, estás donde tu atención te lleva. De hecho, eres tu atención. Si tu atención está fragmentada, tú estás fragmentado. Cuando tu atención se encuentra en el pasado, tú eres el pasado. Cuando tu atención está en el presente, estás en la presencia de Dios y Dios está presente en ti. Tan solo permanece atento al presente de lo que estás haciendo. La presencia de Dios está en todas partes. Solo tienes que abrazarla conscientemente con tu atención.
Después de terminar su especialidad en endocrinología y medicina interna, el Dr. Chopra sostuvo una práctica muy amplia de medicina interna. Fue jefe de personal del Hospital New England Memorial. No obstante que había logrado éxito económico, sentía una falta de realización personal y una creciente insatisfacción. Debido a esto, se acercó a la meditación trascendental y conoció a Maharishi Mahesh Yogi, quien lo introdujo a la medicina Ayurveda, el sistema tradicional hindú para el cuidado de la salud. Bajo la guía de Maharishi, el Dr. Chopra ha contribuido a la difusión de esta antigua sabiduría reviviéndola a través del mundo bajo el nombre de Maharishi Ayurveda. Fundó la Asociación Norteamericana de Medicina Ayurveda y el Centro de Asistencia Maharishi Ayurveda, así como un centro de cuidado para la salud, único en su tipo, en Lancaster, Massachusetts. Ahora, continúa explorando el significado total de la conciencia de la riqueza y cómo al llevarla al campo de todas las posibilidades podemos lograr la abundancia y la realización personal a todos los niveles de nuestra vida. Continuemos con el Dr. Chopra. Hasta aquí hemos hablado sobre los pasos hacia la abundancia en un sentido material. La abundancia o riqueza significa que uno puede realizar fácilmente sus deseos, cualesquiera que estos sean, inclusive los de nuestras necesidades emocionales, psicológicas, espirituales y, por supuesto, en el ámbito de la relación. El dinero no es sino un medio para llegar al fin que, por supuesto, es alcanzar la realización. En este caso, la realización espontánea del deseo. Por eso, no debemos perder de vista que el medio no es el fin y que existen diversos medios para alcanzar dicho fin. La atención de una persona totalmente rica nunca está puesta solo en el dinero. Es más, una persona rica no se preocupa por el dinero. Aunque tengas millones de pesos en el banco, si estás pensando en dinero todo el tiempo, si te preocupas por él, si te preocupa cómo obtener más, o que no tienes suficiente, o que lo vas a perder, entonces, sin importar cuánto dinero poseas, eres extremadamente pobre. Como dijo Oscar Wilde, existe un tipo de persona que piensa más en el dinero que los ricos. Esos son los pobres. De hecho, el pobre no puede pensar en otra cosa. Tener verdadera riqueza o abundancia significa despreocuparse de todo en la vida, incluso el dinero. La verdadera conciencia de la riqueza es, por lo tanto, entender cuál es la fuente de toda la realidad material. Esta fuente de toda la realidad material es el conocimiento puro, es la conciencia pura, es el campo unificado, es el campo de todas las posibilidades. No podemos conocer este campo solo pensando en él, ya que por definición es trascendental al pensamiento. Sin embargo, podemos tener un conocimiento experimental de este campo trascendiéndolo y conociéndolo íntimamente como nuestra propia naturaleza. Al trascender, conocemos en forma no verbal, sin el uso de las palabras. Logramos el conocimiento directo sin la intervención distractora de las palabras, del lenguaje hablado. Esto nos lleva a entender el valor de la meditación trascendental, la cual nos da la experiencia del ser puro. Aunque la experiencia del que trasciende es en sí misma una expresión de dicha y alegría puras, la ventaja principal de alternar la experiencia de la meditación con la actividad cotidiana es que entre más profundizamos en el campo del ser puro, de la conciencia pura, del conocimiento puro, más se impregna nuestra actividad de todo esto. Entonces, nuestra actividad adquiere las cualidades inherentes del ser puro, del conocimiento puro. Estas cualidades son infinito, ilimitado, abundante, afluente e inmortal. La mejor forma de llegar al conocimiento en este campo del ser puro es a través de la meditación trascendental. Sin embargo, conocer las cualidades en forma intelectual y poner atención a esas cualidades es útil porque finalmente, cualesquiera que sean nuestras experiencias, serán el resultado de la calidad de nuestra atención. Y aquí me gustaría explicar una vez más con cierto detalle qué es el campo cuántico. Los físicos nos dicen que cuando vamos más allá del ámbito de las partículas subatómicas, cuando entramos en la nube de partículas subatómicas que forman el átomo, que a su vez constituye toda la realidad, y cuando intentamos examinar y comprender estas partículas, que por cierto tienen nombres extravagantes como quarks o bosones o electrones, son tan pequeñas,
pero tan pequeñas que no las podemos medir. No existen ni existirán jamás instrumentos que alcancen a medir la ínfima pequeñez de estas partículas. De hecho, son tan pequeñas que solo podemos pensar en ellas. Ahora, existe otro punto muy interesante sobre estas partículas, y es que nunca han sido vistas. Si no podemos ver estas partículas subatómicas, ¿cómo sabemos que existen? La respuesta es que lo sabemos por la evidencia del rastro que dejan tras de sí en los aceleradores de partículas y en los lugares donde se investiga la teoría subatómica. Uno puede ver y fotografiar el rastro que dejan estas partículas, y al ver el rastro, uno sabe que en verdad existen. Otra faceta muy interesante de estas partículas es que solo existen cuando las observamos. Así que cuando observamos un campo cuántico, estas partículas parpadean para existir, y cuando dejamos de prestarles atención desaparecen en un vacío. Parpadean, prendiéndose o apagándose como lucecitas en un cuarto oscuro. Podemos imaginar el cuarto oscuro como el espacio infinito y las partículas que parpadean para existir. Lo hacen por el mero hecho de que nuestra atención está puesta en el campo. Cuando pones tu atención en el campo, parpadean para existir. Y cuando no pones tu atención en el campo, son solamente una amplitud de probabilidad en el campo de todas las posibilidades. Esto se debe a que una partícula es al mismo tiempo una onda, y es una onda hasta el momento de su observación. Una onda no está restringida a una localización particular en el tiempo o en el espacio. Una onda es una cosa difusa, es una probabilidad de amplitud. Está en el campo de todas las posibilidades. Define la probabilidad estadística de encontrar una partícula en cierto lugar en el momento de observación, en el momento de atención. La atención es lo que transforma la probabilidad de amplitud, la onda, la probabilidad de distribución, para obtener una posible medición en los parámetros del tiempo. La atención toma esa probabilidad de amplitud, convirtiéndola en existencia material por el mero acto de la observación. El mero acto de observación es, por supuesto, poner nuestra atención en la onda. Por lo tanto, tú y yo literalmente creamos una partícula a través del acto de observación. Antes de observarla, no era sino una probabilidad matemática, una probabilidad de distribución para una posible medición en la función del tiempo. Mira qué mágico es esto. La calidad de nuestra atención es la que hace que una cierta amplitud de probabilidades que están en el campo de las posibilidades infinitas se conviertan en existencia material. De hecho, toda la creación material no es sino el ser experimentándose a sí mismo a través de las diferentes cualidades de su propia atención hacia sí mismo. Si nuestra atención está fragmentada, entonces nosotros estamos fragmentados. Si nuestra atención está en la totalidad, entonces nosotros somos la totalidad. Un sabio Veda dijo: mantén tu atención en lo que es y contempla su plenitud en cada instante. La presencia de Dios está en todas partes, solo tienes que abrazarla conscientemente con tu atención. Pero examinemos las cualidades del campo unificado. El ser puro, que es la fuente de toda la abundancia y la riqueza del universo. Después de todo, si tenemos que elegir un modelo de conducta, ¿por qué no elegir el campo unificado, que es la fuente de toda la creación? Las 25 cualidades siguientes son una semblanza del campo unificado. Esta lista surgió hace varios años cuando Maharishi Mahesh Yogi, fundador de la técnica de meditación trascendental, le pidió a un grupo de físicos que describieran las cualidades del campo unificado. El resultado fue que las cualidades que ellos enumeraron son también las cualidades de Brahma, la fuente de toda la creación, descrita en los Vedas. Si nos imagináramos una persona que encarna los pensamientos de Dios mismo, estas serían sus características psicológicas. ¿Y qué podría ser mejor para imitar a Dios que el campo unificado, el campo de todas las posibilidades? Einstein dijo: quiero conocer los pensamientos de Dios. Lo demás son detalles. Así que examinemos las cualidades del campo unificado. Estas son: número 1. El potencial total de la ley natural. Esto significa todas las leyes de la naturaleza que están estructuradas, que crean la diversidad infinita de la creación, se encuentran aquí, en el campo unificado. Los científicos modernos nos dicen que existen 4 fuerzas básicas en la naturaleza, que son la gravedad,
que hace que la Tierra gire y que mantiene a los planetas en su sitio. El electromagnetismo, que es responsable de la luz, el calor, la electricidad y todo lo que experimentamos como energía en nuestra vida diaria. La interacción fuerte, que mantiene unido el núcleo del átomo, y la interacción débil, que es responsable de la transmutación de los elementos y de la descomposición radioactiva. Todo en la creación material proviene de estas 4 fuerzas, pero no son meras fuerzas. Son también campos de inteligencia, ya que la base fundamental de estas fuerzas es el campo unificado, que es un campo de inteligencia infinita e ilimitada. Es, por tanto, el potencial total de la ley natural. Número 2. Infinito poder de organización, que es inherente al campo. El campo organiza todo en la creación: el movimiento de las galaxias, el movimiento de las estrellas, la rotación de la Tierra, los ciclos de las estaciones, el ritmo biológico de nuestros cuerpos, la migración de los pájaros en la estación correcta al lugar correcto, los peces que regresan al lugar de su reproducción, los ritmos biológicos de la naturaleza que observamos en las flores, en la vegetación, en los animales. Es, literalmente, un campo de poder infinito de organización que puede realizar un número infinito de cosas, todas al mismo tiempo, y después correlacionarlas entre sí. Incluso nuestro cuerpo humano es así, un campo de poder infinito de organización. Existen 6 trillones de reacciones por segundo que ocurren en un cuerpo humano, y cada una de estas reacciones está correlacionada con todas las demás. Cada evento bioquímico sabe qué otro evento bioquímico está ocurriendo en el cuerpo. Un cuerpo humano puede pensar, tocar el piano, cantar, digerir alimentos, eliminar toxinas, matar gérmenes, observar el movimiento de las estrellas y hacer un nuevo bebé. Todo al mismo tiempo. Y además correlaciona cada una de estas actividades con todas las demás actividades. Así que el poder infinito de organización es inherente al campo mismo. Conocer ese campo íntimamente y tener el conocimiento experimental de ese campo como nuestra propia naturaleza significa automáticamente encarnar el poder infinito de organización del campo. Número 3. Plenamente alerta dentro de sí. El campo es conciencia pura, es despertar puro, es vital, no duerme. Aunque esté en silencio, está absolutamente despierto. Es el campo de la conciencia pura. En ese campo de conciencia pura, cualquier eventualidad es posible a través de la calidad de atención en el campo mismo. Número 4. Correlación infinita. De nuevo, correlacionar todo con todo lo demás. Número 5. Orden perfecto. Este campo es un campo de orden. En otras palabras, a pesar de que la superficie aparente sea caótica, está en orden perfecto. Recientemente ha habido mucha información sobre la llamada teoría del caos, que siempre significa que aunque la superficie se manifieste con caos, muy dentro del caos existe orden. Supongamos que vas a la ciudad de Nueva York y que estás en la estación central de trenes. Si observaras desde fuera lo que ocurre, verás un caos tremendo. Gente que corre de aquí a allá, de allá a acá, y por todos lados, aparentemente sin orden. Pero por supuesto, cada persona va a un destino específico, y por tanto, ese desorden aparente es fundamentalmente, y de hecho, un estado de orden. Digamos que en el último momento se anuncia un cambio en las salidas. El tren X, en vez de salir por el andén 11, saldrá por el andén 12. Ahora incluso se verá mayor caos. Las personas cambiarán con rapidez su dirección, van de aquí a allá y corren, pero por debajo existe un orden, pues hay un propósito definido para toda esta actividad. Lo mismo ocurre en el campo unificado, pues al mismo tiempo está organizando un número infinito de cosas. En la superficie aparenta ser un caos e incluso puede conducir a una aparente actividad caótica y a pensamiento aparentemente caótico, pero en todo esto hay un orden subyacente. El siguiente, 6, es dinamismo infinito. El campo es dinámico, aunque esté en silencio, tiene el dinamismo infinito que puede crear cualquier posibilidad. 7. Creatividad infinita. Después de todo, ¿qué puede ser más creativo que el acto de manifestar al universo entero? 8. Conocimiento puro.
Porque no es conocimiento de esto o de aquello, sino que es conocimiento sobre todo lo que existe en la creación material. Es la potencialidad, el potencial inmensurable de todo lo que fue, todo lo que es y todo lo que será. 9. Ilimitado. El campo no está constreñido por límites, por nociones conceptuales, por obligaciones cognoscitivas prematuras. Es ilimitado en el tiempo y el espacio. No tiene límite en el tiempo ni en la eternidad. Es eterno y no tiene límites en el espacio. Va más allá del perímetro exterior del espacio. 10. Equilibrio perfecto, pues equilibra toda la creación, la ecología de la naturaleza, la fisiología del cuerpo humano, la evolución de un feto a bebé. 11. Autosuficiencia. No necesita nada del exterior porque todo está contenido en el interior del campo. Al regresar en sí mismo, crea una y otra vez. 12. Todas las posibilidades. Silencio infinito. Armonizador. Evoluciona. Referencia en sí mismo. Es decir, no hace referencia a ningún objeto exterior para conocerse a sí. Solo regresa a sí mismo para conocerse. 17. Invencibilidad. Es indestructible. El fuego no lo quema, el agua no lo moja, el viento no lo seca, las armas no lo penetran. Es antiguo, no nace, no muere. Por tanto es inmortal. Es no manifiesto. A pesar de que es la fuente de todo lo que se manifiesta en la creación, en sí es no manifiesto. Es nutricio, nutre todo en la creación, desde un árbol hasta el movimiento de las estrellas y de las galaxias, desde la migración de los pájaros hasta el movimiento de nuestro sistema inmunológico, el proceso digestivo en nuestro cuerpo, el latido de nuestro corazón. Nutre todo esto. Es integrador. No solo nutre todas estas actividades, sino que integra a cada una de ellas con todas las demás, y sin embargo, su naturaleza es la sencillez, pura, simple. No es complicado porque al nivel menos manifiesto no es sino nuestra propia conciencia, es la forma más sencilla de nuestra conciencia. Es purificador, purifica todo con lo que entra en contacto. Libertad. La libertad es inherente al campo unificado. Cuando nos ponemos en contacto con ese campo unificado, la libertad viene a nosotros. La libertad viene del conocimiento experimental de nuestra verdadera naturaleza. Y nuestra verdadera naturaleza es que somos el testigo jubiloso y callado, el espíritu inmortal y desapegado que anima toda manifestación. Experimentar este testigo silencioso es simplemente ser. Es ser libre. Entonces tendremos la libertad verdadera, que es la capacidad de gozar cada elección que hagamos, momento tras momento de nuestro presente. Es la capacidad de espontáneamente poner nuestra atención en esas elecciones, lo que nos trae alegría tanto a nosotros como a los demás. Finalmente, la última cualidad del campo unificado y la más importante: dicha. Esta dicha es inherente en ese campo, y cuando contactamos ese campo, reconocemos que la dicha es aún más primordial que nuestro propio cuerpo. Está más cerca de nosotros que nuestra propia mente y que nos sigue a donde vayamos. Una vez más, voy a enumerar las 25 cualidades del campo unificado. Potencial total de la ley natural. Poder infinito de organización. Plenamente alerta en sí. Correlación infinita. Orden perfecto. Dinamismo infinito. Creatividad infinita. Conocimiento puro. Ilimitado. Equilibrio perfecto. Autosuficiencia. Todas las posibilidades. Silencio infinito. Armonizador. Evoluciona. Autorreferido. Invencible. Inmortal. No manifiesto. Nutricio. Integrador. Sencillez. Purificador. Libertad. Y dicha. ¿Cómo podemos hacer que estas cualidades del campo unificado formen parte de nuestra conciencia? Hay dos maneras. Una es estar consciente de ellas, y yo sugeriría tomar una cualidad cada día del mes y poner nuestra atención en ella. Recuerda,
La atención hace que la partícula exista al traerla desde una amplitud de probabilidad, desde un campo de posibilidades. La atención es el mecanismo que precipita un evento en el tiempo y el espacio en el campo de todas las posibilidades. Así que cuando ponemos nuestra atención en esa cualidad específica del campo, la trae no solo a nuestra conciencia, sino a nuestra vida en su expresión material. Así que elige un tema para cada día del mes. Hay 25 cualidades para 25 días y en el día 26 uno puede volver a empezar. Supongamos que el tema de hoy es libertad. Por hoy, pon tu atención en la palabra libertad. Recuerda, el verbo se convierte en la carne. El evento cuántico se convierte en el neuropéptido. No analices la palabra, ni intentes definirla. No la evalúes ni la interpretes. Solo pon tu atención en la idea, y pronto se fijará en tu conciencia. Esto causará una transformación positiva en tu conciencia que espontáneamente cambiará tu fisiología. Ese cambio fisiológico espontáneamente traerá un cambio en tu experiencia de vida. Una segunda forma de desarrollar una fisiología que encarne las cualidades del campo unificado, que es mucho más eficaz que la primera, es tener experiencia directa de este, lo cual se logra a través de la práctica de la meditación trascendental. La meditación trascendental es una técnica específica que permite que la mente experimente cada vez más los niveles abstractos del proceso del pensamiento y que trascienda hasta los niveles más abstractos de la conciencia. Eso es lo que es el conocimiento trascendental. En sí, es el campo unificado, es el estado de la conciencia pura, del conocimiento puro. Existen algunos estudios científicos que muestran los efectos productivos de la trascendencia. Por ejemplo, baja la presión arterial, se reduce el estrés, se reduce el índice metabólico basal, desaparece el insomnio, la ansiedad y se alivian una cantidad de desórdenes psicosomáticos. Además, hay un aumento en la coherencia de las ondas cerebrales que aumentan el tiempo de concentración, la creatividad, la capacidad de aprendizaje y la memoria. Asimismo, los efectos de la meditación trascendental perduran a través de nuestra actividad y muy pronto esta actividad diaria se satura y se ve influida por las cualidades del campo unificado. Esto sucede porque cuando conocemos algo por experiencia nos convertimos en eso. Una vez que nos convertimos en eso, comenzamos a vivir todas sus propiedades. En la literatura védica, el campo unificado se conoce como Brahma y hay una frase en sánscrito que dice: en la medida en que conozcas a Brahma, te convertirás en Brahma. Por tanto, trascender se convierte en un procedimiento muy práctico para no solo conocer y comprender las cualidades del campo unificado, sino para expresar sus valores en nuestra vida diaria, en todas nuestras actividades cotidianas. En esta cinta he sintetizado los pasos para una conciencia de la abundancia, basada en una verdadera comprensión del trabajo de la naturaleza. Oscar Wilde, a quien cité anteriormente, dijo: cuando era joven, solía pensar que el dinero era lo más importante en la vida. Ahora que soy viejo, sé que lo es. Es obvio que el señor Wilde era irónico, pero si sustituimos la palabra dinero por la palabra abundancia, entonces comprenderemos el verdadero sentido de su afirmación. La abundancia incluye dinero, pero no es solo dinero, es riqueza, flujo, generosidad del universo donde cada deseo que tenemos se vuelve una realidad, pues como dije antes, inherente al deseo se encuentra el mecanismo para satisfacerlo. El universo es una gran máquina de sueños. Produce sueños y los transforma en realidad. Nuestros propios sueños están tejidos inextricablemente en el patrón total de las cosas. El mecanismo para llegar a la realización de estos sueños se encuentra en primer lugar en el poder del conocimiento, el cual se conocía en la antigua India como Gyan Shakti. En segundo lugar, en el poder de la intención o del deseo que se conoció en la India antigua como Icha Shakti. Tanto el poder del conocimiento, Gyan Shakti, como el poder de la intención o del deseo, Icha Shakti, encuentran su inmensurable fortaleza y potencialidad en la fuerza de la trascendencia, en el Atma Shakti. Es en el Atma Shakti, la fuerza del ser, la fuerza de Brahma, donde reside el infinito poder de organización del universo. Una vez más, el Veda dice: conoce eso que es único, a través del cual todo lo demás te será conocido. Recuerda
que muy dentro de cada uno de nosotros hay un Dios en embrión. Solamente tiene un deseo: nacer.